La pasión y la crucifixión de Jesús es uno de las escenas que más ha marcado la vida de la iglesia. Tanto es así que esa es la razón por la que prontamente surgió como signo de identificación de los seguidores de Cristo la cruz. El impacto que ocasionó la pasión y la crucifixión de Jesús hizo que se le quedara en lo más profundo de la memoria de todos aquellos primeros seguidores y también de los luego de todos los que nos hemos convertido y se convertirán en seguidores del Señor. Esa es la razón también por la que surgió la señal de la cruz. Desde la frente hasta el ombligo, abarcando los hombros y persignarse los puntos en el extremo oriente y en el medio oriente. El cuerpo humano tiene puntos que son vitales. Lo dije en tiempo atrás: cabeza, boca, corazón, estómago y hombros. Esos son los puntos vitales del ser humano. Entonces, con la persignarnos señalamos todos los puntos: la cruz en la frente, en la boca, en el corazón, hasta el estómago, abarcando los hombros. He visto personas, inclusive aquí, que cuando inicia la misa no se santiguan y no saben que ellos mismos son los que se están empobreciendo en la fe. Y me explico. Cuando ustedes y yo renunciamos a las expresiones que son propias de la fe, ustedes y yo nos empobrecemos. Porque las convicciones que tiene el ser humano, es decir, las ideas más profundas que tiene el ser humano, necesitan expresiones gestuales, expresiones verbales y escritas. Y no solo escritas, también a través de las artes. De hecho, el arte es un lenguaje no verbal, aunque sí hay verbal. La poesía, el canto, eso. Entonces, no empobrezcamos. El amor se alimenta en la medida que el ser humano es capaz no solo de llevarlo, que eso implica primero acogerlo, pero tiene que ser capaz de expresarlo. Solo en la medida que expresamos el amor que llevamos, se desarrolla. Si no lo expresamos, se empobrece, porque es como guardarlo en una caja fuerte. Cuando el amor entre los esposos se expresa, solo voy a mencionar un par de gestos de expresiones: una caricia, un beso, un abrazo. Esos son expresiones del amor. Y el amor crece mutuamente, porque usted le está dando de sí según esas convicciones a la otra persona que usted ama. Les está siendo capaz de expresar lo que lleva aquí, y la otra persona se contagia. Cuando alguien nos saluda solo por un cumplido,
Normalmente nos damos cuenta cuando es un cumplido, porque en nuestras expresiones transmitimos no solo ideas, sino también sentimientos. Transmitimos. Ahora, cuando alguien nos saluda de corazón, se expresa a través de todo lo que esa persona es. Sus ojos lo dejan ver. Sus gestos con las manos lo dejan ver. Y si es de cerca y se estrechan aún dos manos estrechándose, se siente. Oh, ¿cómo está? Dios mío, qué bueno verlo. ¿Ve? Se nota, ¿ve? Se nota. Cuando es un cumplido, oh, ¿cómo está usted? Hay menos carga emotiva. Lo mismo pasa con nuestra fe. No empobrezcamos nuestra fe. No renunciemos a las expresiones que son propias de nuestra fe. Como decir, por ejemplo, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Cuando una gente siente la contrición, que es dolor en el corazón por las faltas conocidas, ya tomada en cuenta, que he tomado conciencia, fácilmente el que se siente contrito, con el corazón estrujado, el dolor latiendo, no mantiene su rostro erguido, con la cerviz dura, sino el que se siente arrepentido inclina la cabeza. Como arrepentimiento es algo espontáneo, muy espontáneo. La cruz entonces formó parte rápidamente. Hemos escuchado la pasión y crucifixión del Señor del evangelista San Juan. Cada Viernes Santo siempre lo escucharemos. Comienza con el lavado de los pies, pero no narra, a diferencia de los otros tres, lo de la Santa Cena. Sin duda alguna, comienza entonces con el mandamiento del servicio, que es el mandamiento del amor. No es servir por servir. No. Eso es humanismo, humanismo. Una persona no podría ser cristiana y ser simplemente humanista y sirve a los demás, aunque el humanismo tiene condiciones. Y se supone que nuestra fe nos debe llevar a no tener condiciones. Y por eso plantea el extremo, el mismo Señor. Amen a sus enemigos. Hasta ese extremo. Amen a sus enemigos. Pidan por los que les persigan. Por otro lado, escuché en internet a una señora que dijo, pero no di que Cristo venció la muerte. No la venció porque seguimos muriendo. No lo preguntaba por malicia, sino por incomprensión o distorsión. Sí venció, porque la muerte no pudo retener al Señor en la tumba y resucitó. Esa es una. Dos, le cambió el significado al hecho de la muerte. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio permiso casi para todo, pero le dio un mandamiento y le pidió que no lo violaran, porque si lo violaban, no es amenaza, es poner al día de lo que no deben hacer, que la vida no es sin límite, tiene límite,
Tiene condiciones. Ellos no hicieron caso, se dejaron dominar de la curiosidad y violaron el mandamiento. Dios antes les había dicho, no violen ese mandamiento, porque el texto dice, si comen, morirán. Comer es una manera humana. Si violan el mandamiento que le di, morirán. No hicieron caso y a pesar de eso, más pudo la curiosidad humana y cayeron. No caigamos en el complejo, lo dije el primer año que estuve aquí, de que fue Eva que me hizo caer. ¡Ey, cuidado! Está escrito en un contexto que hay que saberlo entender. El punto está que los dos cayeron. Ese es el punto. Ejercieron su libertad de mala forma. Solo pensaron en ellos. Serán como dioses. Esa fue la tentación. Y cayeron. Y después viene el complejo de Adán y Eva. Así le llamo yo. Pregunta Dios a Adán, Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? La mujer que me diste me hizo caer. Se lavó las manos. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me hizo caer. Se lavó las manos. El complejo de Adán y Eva. Fácilmente podríamos, cualquiera de nosotros, refugiarnos o, digamos, tranquilizar un poco la conciencia diciendo, el diablo me hizo caer. No, señor, el diablo le tentó, usted cayó. Aceptemos nuestra responsabilidad. El Señor, a partir de ese primer pecado, fue introducido a la humanidad la muerte. Y tal precio pagó el Hijo, Dios, el Hijo de Dios, para liberarnos de aquella condenación eterna. Antes era sinónimo de fin. A partir de Cristo cambió su significado. La muerte ahora es puerta de entrada a la eternidad. Pero todos pasaremos por la muerte. Y antes de la muerte, la cruz. Todos. Un cuarto aspecto que quiero señalar, no sé si ustedes se han fijado, Dios no se reservó ningún castigo para su propio Hijo. ¿Qué significa eso? Su Hijo, Cristo, el Mesías, vivió en plenitud todo el rechazo, todo el bochorno, toda la humillación, toda la crueldad capaz de hacer, de realizar el ser humano. De hecho, está probado por el estudio que hicieron a la sábana santa, que lograron unos médicos, que el brazo derecho está dislocado y atribuyen a eso o cuando llevaban la cruz, cuando él llevaba el madero, no la cruz, el madero. Ante las caídas habrá sufrido, o también en el madero le alaron tanto el brazo que le zafaron el hombro. Eso tiene un nombre que ahora yo no lo sé. Aquí hay médicos y eso tiene cuando este hueso se sale del hombro, eso produce un dolor infernal.
ese hueso. Eso se produce en los atletas que juegan basquetbol, que sufren caída, los que juegan fútbol americano y también el fútbol ese universal. Contacto fuerte o acciones de tortura. El dolor es tan intenso, miren, los clavos no fue aquí, de 4 pulgadas de largo, cuadrado, fue aquí. De hecho, el pulgar de ambas manos lo tiene inclinado. Si ustedes, incluso los que están mirando la transmisión a través del Facebook de la parroquia, por favor, pónganse el dedo ahí, háganlo por favor, e inclinen el pulgar así. Y ustedes sentirán el nervio que acciona ese dedo. Ese nervio se llama nervio medio. Lo aprendí por los videos de médicos. Nervio medio. Ese nervio fue el afectado con el clavo. Y decía el médico que escuché que el dolor es tan infernal, es tan insoportable, que no se explica él como médico cómo Jesús pudo aguantar en ambos brazos ese nivel de dolor. Pero no solo eso, sino que la flagelación, 120 latigazos, había descubierto en carne viva su espalda y otra parte del cuerpo. Para poder respirar, obligatoriamente tenía que alar. Dice ese médico, es probable que muriera de asfixia porque estaba desangrado, fatigado, 36 horas sin dormir, en ayuna, no le habían dado agua, muerto de sed, y así lo manifiesta: tengo sed. Esa situación es para que ustedes y yo, caramba, la pregunta que yo mismo me hago, ay mi Dios, es poco lo que yo estoy haciendo por ti. Con tantas ñoñerías de nosotros los seres humanos. Dios mío, fue crucificado a las 9 de la mañana, pleno sol, y más en aquel país que es un país árido como desierto. Pleno sol. Al mediodía se nubló, como si fuera de luto o del dolor, Dios manifestándose a través de la naturaleza. Y a las 3 de la tarde murió. Esa es la razón del sentido de esta liturgia de la pasión. Miren, posponer o sustituir es soberbia o golpe bajo contra Dios. ¿Cómo va a ser que una persona invierta toda su vida para solo el dinero, y para Dios nunca tiene tiempo? E incluso se justifica diciendo, ya Dios me comprenderá. Caramba, iba a decir abusador. Ya Dios me comprenderá. Que ni siquiera el Viernes Santo es capaz
de reservar ese día. 365 días el año y no es capaz. No es capaz 1 hora y media, 15 minutos para ir, 15 minutos para regresar, 1 hora para participar y recibir el secreto del amor de Dios convertido en su palabra. Sustituir a Dios por el dinero es soberbia. Sustituir a Dios por cosas materiales es soberbia. Sustituir a Dios por el placer, pensando que ahí descansa la felicidad, es soberbia. ¿Sabían ustedes? Un joven, lo más seguro está aquí, me preguntó no hace mucho, como es una pregunta fuera de confesión, por eso la comparto con ustedes. Y es una pregunta de catequesis. Padre, ¿cuál es el pecado más grave de todos? Y sin vacilar le dije, la soberbia. Es el pecado que nos lleva al infierno. La soberbia. Posponer es una expresión de soberbia. Significa un día. Mamá, rece por mí. Ya usted sabe, cuento con usted. Posponer. Eso es soberbia. Significa que no ha descubierto quién es Dios. Significa que está pecando de un desconocimiento de su amor, porque si supiera, por eso el Señor dijo desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Ojalá que en este Viernes Santo, ustedes y yo no solo nos llenemos de nobles sentimientos que ayudan a renovar la fe, sino que los mismos provoquen un profundo cuestionamiento de qué me quejo yo y hasta dónde estoy correspondiendo a Dios. Es decir, ¿cuál es la respuesta que hasta ahora estoy teniendo con Dios? Dios ocupa el último lugar. Miren, está demostrado, incluso una psicóloga me lo dijo, Padre, a lo que el ser humano le dedica más tiempo para pensar, para proyectar, y más tiempo a eso es lo que revela que es más importante para esa persona. Aún estando a distancia, su mamá es importante. Y aunque no se lo pueda decir, quizás por los recursos, piensa en ella. Ay, mamá, donde quiera tú estés, Dios te me proteja. Un día nos encontraremos, mamá. Y desde que tenga la oportunidad de comunicarse con las facilidades de hoy, imagínense usted, las redes sociales en directo, con una simpleza de economía. Ay, mamá, ¿ve? Y hasta el nudo, y si tiene mucho tiempo que no se ven, hasta el nudo de Adán se le hace en la garganta. Se le anuga la voz y haciéndose de que el fuerte, muy bien, ¿cómo estás tú, mi hijo? Muy bien, mamá, muy bien. Y ella se da cuenta. No, mi hijo, dime la verdad. ¿Cómo te sientes? Bueno, mamá, los echo de menos. Y ahí fácilmente
dos tremendos lagrimones. Que Dios sea el punto álgido o principal de nuestra fe y que Él pueda sonreír al ver cómo ustedes y yo nos hemos empeñado en corresponder cada vez mejor. Amén.